Ahora vamos a ver la sociedad anónima, que es otra de las sociedades que es, diría, la más importante que vamos a ver. Ya os recuerdo que las tres más importantes son empresa individual, sociedad anónima y sociedad limitada. Vamos a ello. Se parece bastante a la sociedad limitada. Tiene algunas diferencias, pero si la podemos comparar con algunas es con la sociedad limitada. Vamos a verla poquito a poco. Es capitalista, es decir, le importa más el dinero que las personas. El capital aportado está dividido en acciones, mientras que la sociedad limitada estaba dividida en participaciones, aquí la dividimos en acciones, que son partes alícuotas del capital social. Parte alícuota significa partes iguales. Es decir, las acciones son lo mismo que eran las participaciones, pero ahora se llaman acciones. Tienen una característica diferente que ahora veremos. Si se suma el valor de todas las acciones, se obtiene el total del capital social, al igual que pasaba con las participaciones. Cuando sumábamos el valor de todas las participaciones, nos daba como resultado el capital social. Es ideal para empresas de gran tamaño, mientras que la sociedad limitada era para pequeño tamaño, que requieren un gran capital para empezar su actividad. Son las empresas capitalistas por excelencia, mucho más capitalistas que la limitada porque se requiere muchísimo más dinero. Características. Número mínimo de socios es 1, igual que la limitada, no hay máximo. Cuando están formadas por un solo socio se llaman sociedades unipersonales. Requiere un capital mínimo de cuidado de 60.000 eurillos, ni más ni menos, que debe estar totalmente suscrito y desembolsado en un 25%. Vamos a explicar esto. Totalmente suscrito significa que en el contrato, como he dicho antes, en la escritura pública, en el notario, todos los socios deben poner todos los socios van a establecer cuál es su porcentaje de participación. Y desembolsado en un 25%, lo que nos viene a decir es que, a ver si me sale bien. Lo que nos viene a decir es que aunque yo me comprometa a pagar X dinero, solo voy a tener que desembolsar al principio, para empezar la sociedad, un 25% de lo pactado. Es decir, si yo tengo que poner 1.000 euros, eso es lo que yo he pactado en el contrato, voy a tener que dar solamente a la sociedad al principio, voy a tener que desembolsar, voy a tener que ingresar en la cuenta de la sociedad solamente un 25%, que son 250 euros. ¿Vale? Con el tiempo sí tendré que poner el 100%, pero al principio solo pondré un 25%. El capital está dividido en acciones, como hemos dicho, que son partes alícuotas del capital social. Esta es la definición de una sociedad anónima. Estas acciones se reparten entre los socios en función de lo que ha aportado cada uno. La diferencia con respecto a la sociedad limitada es que en la sociedad anónima se suele poner bastante más capital, ya que el mínimo es 60.000 euros. Entonces vamos a suponer que la sociedad anónima tiene un capital social, hemos decidido que va a ser de 100.000 euros. Y cada socio pues tiene que poner un porcentaje, una cantidad de dinero hasta llegar a estos 100.000 euros. Vamos a suponer que la acción, bueno, pues vamos a darle el mismo valor que antes, son 1.000 euros. Entonces, ¿cómo calculamos el número de acciones? Pues el número de acciones será 100.000, que es el capital social total, entre 1.000 euros, con lo cual tenemos 100 acciones en esta sociedad anónima. Podemos tener tantos socios como queramos, cada socio pondrá el dinero que quiera, pagando 1.000 euros por cada acción. Recordamos que las acciones no se pueden dividir. Y pues igual que antes con la sociedad limitada, no me voy a parar mucho más porque ya lo he explicado.
Entonces, en función de cuánto ponga cada socio, pues tendrá un porcentaje mayor de participación en la sociedad o un porcentaje menor, es decir, será más o menos dueño de la sociedad y tendrá un número mayor o un número menor de acciones. Aquí nos dice que a diferencia de las participaciones, es que las acciones sí pueden cotizar en bolsa y sí se pueden transmitir libremente. Es decir, no le tenemos que pedir permiso al resto de socios para poder vender nuestra participación, nuestra propiedad, nuestra parte de la sociedad. Se lo podemos vender a otros socios o bien se lo podemos vender a socios ajenos. No le tenemos que pedir permiso a nadie. ¿Qué cotiza en bolsa? ¿Qué significa? La bolsa es un mercado de valores, en el que se compran y se venden acciones y a las que las empresas acuden para captar financiación, es decir, vendiendo acciones consiguen dinero. Pueden cotizar en bolsa, no significa que siempre coticen en bolsa, es algo opcional. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado, igual que ocurría con la sociedad limitada. Tributa por IS porque tiene personalidad jurídica, recordamos que esto estaba unido. La razón social es pues sociedad anónima o SA. Órganos. Bueno, esto es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es bastante más grande la sociedad y como es muy grande tiene que estar bastante más regulado. Imaginad un Zara, el grupo Inditex. ¿Cuántos accionistas pueden tener? ¿Cuántas personas pueden ser propietarias de la empresa? Amancio Ortega fue el fundador, pero actualmente no es el único accionista de la sociedad, sino que hay muchísimos más socios, muchísimos más propietarios. Entonces, para regular todo esto, pues se necesitan unos órganos importantes que trabajen de forma adecuada para que la empresa vaya bien, básicamente. Entonces, vamos a tener una Junta General de Accionistas y esta Junta General de Accionistas van a ocurrir en dos momentos, en una Junta Ordinaria y en una Junta Extraordinaria. Vamos a verlo. La Junta General de Accionistas es el órgano principal, igual que ocurría con la limitada, y está formada por los accionistas de la empresa, por los propietarios. Se encargan de tomar las decisiones más importantes y estas se deciden por mayoría. ¿Qué quiere decir por mayoría? Que se vota. Se vota igual que cuando vamos a unas elecciones, pues los accionistas de una sociedad limitada lo votan. ¿Son todos iguales ¿Van a tener todos un voto? No, tendrán diferentes votos en función del número de acciones que tengan. Si yo tengo 5 acciones, tendré 5 votos. Si tengo 10 acciones, tendré 10 votos. Y así, obviamente, porque es más propietario uno que otro. El que es más propietario tiene más derecho a decidir que el que es menos propietario, lógicamente. Eso es por lógica. Exactamente, de manera que el número de votos que tiene cada accionista depende de su número de acciones. Si un accionista dispone del 51% del capital, es decir, es dueño del 51% del capital, controla las decisiones que se van a tomar en la empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes el 51%, tú tienes la mitad de los votos más un voto, con lo cual tu decisión es la que se lleva a cabo. Porque tú, con que votes tú, ya se va a decidir lo que sea, la mayoría eres tú. Entonces, bueno, esto es una característica también especial en la sociedad anónima. Una vez que ya tenemos la Junta General de Accionistas, estos se van a reunir en diferentes momentos. Uno va a ser en Junta Ordinaria, que se reúne una vez al año, dentro de los 6 primeros meses del ejercicio económico. Es decir, de enero a junio, para aprobar o no la gestión de los administradores. Es decir, tienen que decidir entre todos si se aprueba o no la gestión. Se aprueba la gestión de los administradores, se aprueban las cuentas anuales, las cuentas del ejercicio anterior y se decide qué se hace con los beneficios. Recuerdo que los beneficios se podían bien repartir entre los socios, o bien se podía reinvertir en la sociedad. Lo recuerdo cuando nosotros creábamos una sociedad, esta sociedad ganaba dinero
y hasta el final de año no podía repartir el beneficio que se había creado a lo largo del año. Entonces, una vez que llegábamos al final del año, se decidía si el beneficio se repartía entre los socios, es decir, entre sus propietarios, o bien se dejaba dentro de la sociedad. ¿Para qué? Pues se puede dejar dentro de la sociedad para comprar un local nuevo, para crear otro negocio, para comprar nueva maquinaria, para cualquier cosa que sea promover nuestro negocio. Si decidíamos repartirlo entre los socios y teníamos un beneficio de 100.000 euros, no se repartía en partes iguales, sino que a cada socio le correspondía un porcentaje en función del capital aportado. Si yo tengo un 50% del capital aportado en la sociedad, a mí me va a pertenecer un 50% de los beneficios. Si yo tengo un 30%, pues me corresponderá un 30%. Si tengo un 2%, me corresponderá un 2% de esos beneficios, ¿vale? Después tenemos otro órgano importante en la sociedad. La Junta Extraordinaria. Al igual que tenemos una junta ordinaria, que es como la que se tiene que hacer siempre, tenemos juntas extraordinarias, que se convocan de forma extraordinaria, como dice la palabra. Lo convocan los administradores cuando lo creen oportuno, cuando tienen que comentar algo por lo que sea, o cuando lo soliciten los socios. Pero no todos los socios tienen derecho a convocar una junta extraordinaria, sino que tienen que representar al menos un 5% del capital social. Si yo no tengo un 5% del capital social, yo no soy un socio representativo, yo no puedo decidir nada, ¿vale? Los administradores, que es otro de los órganos, pueden ser socios o no, y se encargan de gestionar y representar a la empresa. Son elegidos por la Junta General y la empresa puede confiar la gestión a un solo administrador o a un consejo de administradores. Lo normal es que sea un consejo de administración, es decir, unos cuantos administradores. Derechos de los socios. Derecho a participar en el reparto de los beneficios. Si cuando llega a final de año se deciden repartir los beneficios, yo tengo derecho a que me den mi parte. Derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. ¿Esto qué significa? Bueno, si nosotros decidimos ampliar el capital, es decir, nosotros hemos puesto un capital de 100.000 euros, pero por lo que sea, nos viene bien ampliarlo a 20.000 euros más, esos 20.000 euros se van a componer en diferentes acciones, o sea, vamos a sacar nuevas acciones. ¿Qué es lo que se hace? Que primero se le ofrecen esas acciones a los socios que ya existen. Si los socios que ya existen no las quieren, entonces se las ofreceremos, la pondremos en venta libre para que pueda comprarla cualquier persona ajena y se puede hacer socio de nuestra empresa. Derecho de asistencia y de voto a las juntas. Yo como socio tengo derecho a ir y de votar las decisiones que se tomen en la junta. Y derecho a que me informen sobre las decisiones que sean tomadas, ¿vale? Ventajas. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. Es fácil vender las acciones. ¿Por qué? Porque, las llevamos a bolsa, porque las sociedades anónimas suelen funcionar bastante bien, en fin, lo que hace que sea fácil conseguir financiación, conseguir capital. Se necesita mucho, como inconveniente tenemos que se necesita mucho dinero para comenzar, es decir, mínimo tenemos que poner 60.000 euros, con lo cual es una inversión importante. Tiene mayores gastos de gestión que otras sociedades, esto pasa igual en la sociedad limitada, nada más que con ir al notario y hacer una escritura pública para poder crear la sociedad, pues se necesita bastante dinerillo. Y suelen necesitar grandes inversiones, obviamente, nada más que por los 60.000 euros que tenemos que poner ya es una gran inversión. Entonces, ya con esto pues tendríamos toda la sociedad anónima explicada. Recuerdo que esta sociedad es muy importante, nos la tenemos que aprender súper bien porque es importantísima. Y es muy parecida a la sociedad limitada. Lo único que, tiene una diferencia porque es una empresa bastante más grande. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no haya quedado claro, por favor me preguntáis y yo os la soluciono, ¿vale? Un saludo.